Vamos a la palabra y solamente les recuerdo que tenemos varones el viernes, 7 de la tarde, no se lo pierda. Aquí nos vemos varones, 7 de la tarde. A ver con qué nos sorprende Adrián, porque últimamente anduvo muy extraviado. Sí, las últimas 2 reuniones de varones nos dejó morir. Entonces vamos a ver con qué nos sorprende el viernes. ¿Vale? Con qué se redime, sí, que busque redención. Y el domingo nos vemos 11 de la mañana también. Muy bien. Y mire, llegamos a la parte final. Bájamele poquito, hija. Llegamos a la parte final del libro de Romanos. Llegamos al al capítulo 14, pero considerando que solamente nos quedan el 15 y el 16, y la verdad es que el 14 y 15 están relativamente cortos, y luego el 16 es una doxología, es un capítulo lleno de agradecimientos por parte de Pablo. Entonces vamos a tratar de revisarlo, los 3 capítulos, el día de hoy. Muy bien, Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, revelación. Te damos gracias por habernos permitido estudiar el libro de Romanos. Hoy terminamos en este caminar y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a estar hablando de amor, libertad y unidad. Es lo que nos habla Pablo el día de hoy. El capítulo 14 nos habla de una estrategia de reino y nos muestra cómo debe de funcionar una iglesia desde un punto de vista de una autoridad unificada, a pesar de todas las diversidades que tenemos en las iglesias. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes unos de otros. Y eso incluye también la madurez en la que vivimos nuestra fe. Así que inicia Pablo diciéndonos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, reciban al débil en la fe, pero no para pelear, no para juzgar. El asunto de juzgar es que normalmente podemos hacerlo de 2 formas: críticamente, como decimos en la cotidianidad, para echarle algo en cara, para amonestarlo. O la otra manera es caritativamente, que es como corrección y haciéndolo obviamente en amor. Cuando hay contienda, sobre todo en la casa del Señor, debe de ser no para dañar, sino para ayudarnos, para poder crecer en el conocimiento, para poder crecer en la sabiduría del Señor. Si va usted a emitir un juicio acerca de algo o de alguien, tiene que ser de acuerdo a los principios de Dios, no sobre sus opiniones. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos distintas formas de ver las cosas. Y eso no nos debe de meter en un conflicto. Cuando se trata de hablar acerca de algún tema o de corregir a alguien en alguna situación, tiene que ser bajo los principios de Dios. Por eso Pablo nos habla y nos insta y nos dice: recibir al débil. Y no es una invitación a debatir, a pelear, a entrar en conflicto, sino es el objetivo la comunión. Tenemos que estar siempre en comunión, no en la corrección de opiniones. Ciertamente en la actualidad también vivimos una diversidad en doctrinas y sabemos que para algunos de nosotros algunas cosas pueden ser equivocadas. Eso tampoco debe ser motivo de conflicto. Sigue diciendo: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Esto es bien interesante. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo hace mención sobre algunos creyentes
que creían que comer carne era pecado. Tenemos que recordar que Pablo le está escribiendo al pueblo, a la iglesia que está en Roma. El conflicto en esta situación del comer viene derivada por una situación religiosa. En este tiempo, mucha de la carne que se comía en el Imperio Romano era sacrificada a los ídolos romanos. Entonces estaban viviendo un conflicto muy similar al que se estaba viviendo en el tiempo de Daniel en Babilonia. Era una situación muy similar. Pero ahora estábamos viviendo, o ahora está viviendo, una fe distinta a la iglesia en Cristo. Por eso Pablo les está diciendo que eso no sea problema en el comer. Tenemos que recordar que mucha gente que se está adheriendo o que se estaba incluyendo al pueblo de Cristo era gente que no es de extracto judío. Ellos no entendían esta situación espiritual de no comer algo que era ofrecido a un ídolo, a un otro Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo entrecomillado, otro Dios. Entonces Pablo por eso sugiere no peleen por esa situación. En Cristo ya estamos en otra sintonía, vamos a decirlo así. No entren en conflicto debido a la carne, dice Pablo. Debido a que ahora Pablo nos dice que todo es de Dios. El problema no debe ser la dieta, sino el problema puede llegar a ser el desprecio de uno y de otro. O sea, si alguien se quiere guardar de la carne, que lo haga. Si alguien no se está guardando en ese aspecto, tampoco hay problema. El asunto y lo que Pablo está diciendo es no peleen entre ustedes en ese tema. No entren en conflicto debido a ese tema. ¿Sí? Sigue diciendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo utiliza esta analogía acerca del siervo ajeno. O sea, si no es tu empleado, o sea, no tienes por qué estarle diciendo cómo haga las cosas. En otras palabras, si no trabaja para ti, no eres tú el jefe, no tienes derecho a criticar su trabajo, su desempeño. No te metas en ese asunto. Eso es únicamente trabajo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué nos dice Pablo en todo esto? Nos vuelve a dar otro ejemplo y nos habla ahora de los días festivos. Aquí la traducción bíblica nos dice días festivos, sin embargo se refiere a lo mismo o a la misma situación que estaban viviendo con la comida. Mucha gente que había venido ahora a Cristo observaban, si venían del pueblo judío, observaban el Sabbat. Pero mucha gente que venía a la iglesia de Cristo, que no venían judaizados o que no eran del pueblo judío, ellos no veían el Sabbat, ellos se regían por el calendario romano, que de alguna manera nosotros en la actualidad vivimos en ese calendario. Entonces para ellos pues era lo normal vivir en ese calendario. Sin embargo, los que sí venían del pueblo judío, ellos seguían observando el Sabbat. Entonces Pablo es lo que les está diciendo, no entren en ese conflicto. Para alguna gente los días son iguales, mientras que para otros, pues ellos observan el día de descanso. Es por eso que el bottom line de Pablo en estos versículos es no entren en conflicto entre ustedes. Para ponerles un ejemplo muy actual,
ahora que acabamos de pasar las Navidades, todavía pleno siglo XXI, y mucha gente pelea que si se debe celebrar o no se debe celebrar Navidad el 25 de diciembre en el pueblo de Cristo. Y si usted por ahí observó las redes sociales, pues se pudo haber dado cuenta de eso, ¿verdad? Mucha gente pelea todavía con respecto a ese tipo de situaciones. No importa el día en sí, sino que su mente y su intención debe de ser y debe estar siempre dirigida a honrar a Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo, es prácticamente lo que Pablo trata de decir. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Es un conflicto para muchísima gente el coexistir, el vivir con más personas. Y sobre todo cuando no se tiene la misma madurez en la fe, se vuelve un problema. Pablo nos da una razón y una motivación para respetar a todos y a los demás. Nos da libertad, de alguna manera dice, pero tú no eres el maestro, tú no eres el Señor. Por eso en el versículo 6 y en el 7 se menciona muchísimas veces Señor, no sé si lo notó. Se menciona cerca de 7 veces la palabra Señor, entre el versículo 6 y el 7. Porque el argumento de Pablo es el señorío. Si Cristo es el dueño de todo, el dueño de la vida, entonces cada decisión, ya sea de lo que comas, o a dónde vas, o lo que tú haces, debe de ser un acto de adoración hacia el Señor. Debe de ser dedicado al Señor. No vivimos independientes de Él, es lo que está diciendo Pablo. Todo tiene que ser para honrar al Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí la palabra que utiliza cuando se refiere al Señor, utiliza la palabra dueño en el original, en el griego. Es la palabra que se dice Kyrios en el griego. Obviamente se traduce como Señor, maestro soberano, pero también dueño. Él es el dueño de todos, es a lo que se refiere Pablo. Ambos bandos deben de respetarse entre sí, o sea, los en la fe, los que están vivos y los que no están vivos, porque todos tenemos un dueño en común. Pero tú, sigue diciendo Pablo en su retórica, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, ¿y tú por qué juzgas? Si tú no eres el dueño, ¿verdad? De alguna manera. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Sigue él apoyado en ese concepto y en esa idea, que todo es de Cristo, somos nosotros de Cristo y Él es quien nos va a juzgar. Nosotros no tenemos por qué estar juzgando a los demás, ni estar juzgándonos entre nosotros. Sigue diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En esta parte final del versículo 10, cuando se refiere al tribunal de Cristo, se refiere al bima. En algunas otras predicaciones se lo he yo explicado. ¿Qué es el bima? El bima es ese concepto griego donde se ponía una especie de tarima como esta, de plataforma, y ahí se sentaban los jueces cuando juzgaban y cuando evaluaban las competencias olímpicas. Entonces ellos eran los jueces de las competencias. A eso se refiere o da este concepto Pablo, que nuestro Señor Jesucristo va a estar en el trono, va a estar en ese tribunal juzgándonos a todos. Se refiere a ese tribunal, a ese bima. Y ese tribunal no es para juzgarnos para salvación, sino es
un juicio para saber si va a haber recompensa acerca de nuestra vida o si simplemente para una rendición de cuentas de nuestra parte. Porque la salvación, mucha gente dice que es gratis, y sí, porque la recibimos por fe. Sin embargo, costó la sangre de Cristo. Entonces, cuando estamos delante de ese tribunal del Señor, cuando estemos delante del bima, el Señor nos va a preguntar, y la principal pregunta va a ser: ¿qué hiciste con la libertad que te di, con esa vida eterna que te di, con esa salvación que se te entregó por medio de la sangre de Cristo? O sea, se va a juzgar desde que tú aceptaste a Jesucristo hasta el momento en que estás frente al Señor. De ese tribunal nos habla Pablo. ¿Cómo utilizamos esa libertad que nos da el Señor? Sigue diciendo: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por eso le digo, es una rendición de cuentas de nuestra parte hacia el Señor cuando estemos delante del bima. Todos vamos a ese tribunal. Y la verdad de las cosas es que si lo piensa y se detiene un momento a pensarlo, pues es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque ahí usted no va a poder contar mentiras, porque el Señor lo tiene grabado. Tiene videos suyos de lo que hizo, de lo que no hizo, y de lo que dijo y de lo que pensó. O sea, todo. Todo, ahí va a salir una película completa suya. No hay para dónde hacerse. ¿Ok? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, no ande juzgando ni señalando a nadie, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí nos cambia o intenta cambiarnos el enfoque de no juzgar, sino ya no habla de juzgar, sino simplemente dice: no pongan tropiezo, no hagan caer, en otras palabras, no hagan caer al hermano. Cuando Pablo se refiere a no hagan caer al hermano, él está hablando de nuestras acciones. Nuestras acciones pueden hacer caer a alguien, porque el Señor nos da libertad, pero Él nos dice: no utilicen esa libertad para hacer caer a alguien. ¿Sí? A eso se refiere. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto es bien interesante, porque Pablo aquí ya nos está diciendo: nada es impuro, pero nos advierte que la percepción de cada persona es una realidad moral para esa persona. Si alguien cree que eso es malo, pues para él es malo. Es lo que nos está diciendo Pablo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. Guau. Me regreso al ejemplo que le daba al inicio del capítulo. Él habla de esta comida. Había gente que se guardaba de no comer carne para no caer en ese conflicto como en los tiempos de la Babilonia. Pero había gente que le decía: es que sí, tú come. Pero la otra persona decía: no, es que no debo de comer, yo prefiero mantenerme vegetariano. Entonces Pablo lo que está diciendo es un conflicto. A estas alturas, por eso dice Pablo, no hay nada impuro. Por eso dice en el versículo anterior: no hay nada impuro. O sea, si quieren comer carne, coman carne. Es lo que está diciendo Pablo. Si no quieren comer, no la coman. Pero si alguien está considerando que es malo comerla, pues para él es malo comerla. Entonces no la coma. ¿Sí me estoy explicando? Pero es meramente una cuestión personal, una concepción de cada uno. Entonces, pero si yo estoy a dale y dale y dale, y yo no comas carne,
Yo no comas carne, y si estoy a dale y dale, lo voy a contristar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo si estoy machacándolo, lo voy a hacer caer. Por eso dice Pablo, no sean tropiezo de nadie. No sean tropiezo de nadie. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Es mejor orar por él. Es mejor, y ahorita más adelante lo menciona Pablo y lo vamos a ver. Hay que ir siendo educados, hay que aprender, pero también hay que aprender y hacerlo con amor. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Por eso Pablo nos dice en el 14, nada es impuro. Pero si la percepción de esa persona es que es malo, pues es malo para él. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si lo estás ahí hostigando y lo haces sentir mal, pues ya no vas a andar conforme al amor. Ya le estás haciendo daño a alguien. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Se fija? Un caso más actual. Si alguien viene a Cristo porque tiene un problema de alguna adicción, hay que irle enseñando con amor y darle oportunidad a que esa persona reaccione y deje esa adicción. ¿Sí me estoy explicando? Pero si estamos así, dale, no va a querer venir a la iglesia. A eso, por darle un ejemplo un poquito más moderno, ¿verdad? Para poderlo entender. A eso se refiere Pablo. Usamos nuestra libertad en ocasiones para herir un hermano. Y si lo hacemos de esa manera ya no estamos en amor, ya no estamos caminando en amor. No permitas que nuestra libertad, nuestro bien, sea causa de que se hable mal del evangelio. Por eso hay muchísima gente que en cuanto oye la palabra cristiano dice, ay no, gracias, o sea, yo no quiero ir. ¿Sí se fija? O sea, diciéndolo en otras palabras, damos mal testimonio. A eso se refiere Pablo. El conocimiento sin amor se convierte únicamente en religión. Y es una religión fría. Si usted quiere obligar a alguien a que haga algo nomás porque usted dice, porque así usted lo entendió o así usted lo cree, está mal. Por eso tenemos siempre que irnos a las Escrituras para poder entender y ver qué es lo que realmente nos está diciendo el Señor. ¿Sí? Tenemos que tener una fe balanceada. ¿Qué quiere decir una fe balanceada? Que necesitamos conocer más, por eso es tan importante estudiar las Escrituras, pero tenemos que hacerlo con amor, porque tampoco no se vale únicamente conocimiento sin amor, o mucho amor pero nada de conocimiento. Tenemos que balancearlo. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Se fija? O sea, va a haber muchas situaciones religiosas que no nos conviene entrar en conflicto. O sea, no se meta con eso. Porque lo único que va a lograr es que la gente se moleste y se aparte de Dios. Hay muchos temas que no son bíblicos y nos queremos meter en esos temas siendo que no hay una referencia bíblica. ¿Sí? Cuando nos metemos en ese tipo de temas, la gente no se va a querer acercar al Señor. Y este es el corazón de este capítulo, porque el reino no es una lista de reglas, no es comida y bebida, dice Pablo, sino una realidad interna, o sea, algo que debe de nacer y ser cambiado en usted, justicia, paz y gozo. ¿Sí? Por eso aquí hemos hablado y lo hemos hablado muchísimas veces que el venir a Cristo le debe de generar una transformación de adentro hacia afuera.
de justificación, de paz y gozo. Y si las relaciones que tiene están operando de otra forma, no viene del Señor. Si su libertad o la libertad suya que el Señor le ha dado rompe la paz con las personas, tampoco es agenda de Dios. No debe usted entrar en conflicto con nadie. ¿En qué sirve a Cristo el entrar en conflicto? Nada. Por eso tenemos siempre que estar en paz y en edificación. Y el que está siempre en paz y en edificación va a agradar a Dios. Es a lo que se refiere Pablo. 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y cuando se refiere a edificación, haga de cuenta que usted es un arquitecto de la iglesia. Usted edifica aquí en la iglesia. Usted siempre debe de buscar edificar, construir, no destruir. Y destruir la obra de Dios, que puede ser un hermano, por causa de una comida, por causa de algo religioso, pues es una falta de perspectiva eterna. Es una falta de perspectiva del reino de Dios. Son cosas que no hacen que la gente se acerque. Es mejor sacrificarse de no comer o beber vino, que es otro ejemplo que podríamos manejar, siempre y cuando esto mantenga la unidad y la unidad de la iglesia. ¿Sí? O sea, no entremos en esos conflictos. 22. No, nos quedamos en 21, ¿verdad? Perdón, me adelanté, el 20, nos quedamos en el 20. Tienes razón. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Fíjese. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Sigue hablando del mismo ejemplo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Otra cuestión en la que a veces nos metemos muy fuerte es con la forma de vestir. Y no hay una referencia bíblica acerca de eso. ¿Sí? A mí al principio, ahora que recordábamos los 8 años de Pacto Vivo, a mí hubo gente que me decía, pastor, ¿por qué no predica con corbata? Y le decía, pues, ¿y por qué? Consígame una como la que usaba Pablo y claro que me la pongo. ¿Sí me estoy explicando? Son cosas que no tienen un fundamento bíblico y que podemos entrar en conflicto con respecto a eso. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Pregunta retórica de Pablo. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese aquí esto, qué interesante. La fe que debemos tener, tenemos que tenerla para nosotros mismos. Si usted tiene una libertad fuerte, pues disfrútela, pero disfrútela en privado con Dios, en lugar de estarla exhibiendo delante de la demás gente que se pueda ofender o hacerlos tropezar. La conclusión es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es como en alguna ocasión alguien me preguntaba, pastor, ¿me puedo tatuar? Y yo le regresé con otra pregunta, ¿tú qué piensas? Le digo, porque si ya me estás preguntando, muy seguramente piensas que está mal. Y me dijo él, sí, pues creo que está mal. Ah, pues entonces si está mal para ti, no te tatúes. Ahora mi respuesta en lo personal luego se la digo, pero definitivamente sí está mal. Pero le pongo este ejemplo de que si usted siente que algo está mal para usted, no lo haga. Es lo que está diciendo Pablo. Si sientes que no debes hacer algo, no lo hagas. Porque de otra forma, entonces, aunque no sea condenado por la Escritura, lo va a hacer para ti.
¿Sí me estoy explicando? Porque estás actuando en contra de la relación con Dios, de la relación que tú tienes con Dios. Así que la conciencia de cada uno de nosotros es una herramienta muy buena para mantenernos alerta acerca de caer en pecado. Si usted siente así como que, ay, es que no debo, no lo haga. Punto. ¿Sí? No le busque. ¿Ok? Muy bien. Capítulo 15. En el capítulo 15, de alguna manera es continuidad de este 14, y Pablo nos enseña acerca de esta libertad cristiana, esta que empezó a mencionar en el capítulo 14. Y esta libertad cristiana no debe utilizarse para el placer propio, sino para fortalecer a la iglesia, a la familia de Dios. Este capítulo 15 nos habla de esa relación, de esa unidad de relación que el Señor busca en su iglesia. Y es acerca de lo que nos habla Pablo en este capítulo 15. Y sigue diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo se refiere a fuertes, aquellos que son maduros espiritualmente. Se refiere a una madurez espiritual. Y ese deber es simplemente no solamente vaya a tolerar a los que son débiles o inmaduros, sino que también ayudarles con sus cargas, con sus flaquezas. Y no es aguantarlos a manera de que nos fastidien, sino ayudarles a que logren esa madurez y puedan sacar adelante sus cargas. Y sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le te vituperaran, cayeron sobre mí. ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Así que el objetivo de agradar al prójimo no es el complacer a los hombres, no es el de estar buscando el agrado de los hombres, sino estar buscando su edificación. ¿Sí? O sea, y aquí Pablo se refiere a ese complacer de hombres, no se refiere a estar sirviéndoles en todo y complacerlos en todos, sino no entrar en conflicto, a eso se refiere. Tratar de empatizar, pero ayudarles a su crecimiento, a su edificación. Si lo que haces, nuestras acciones no construyen a los hermanos, no estamos aplicando el amor del reino de Dios. Pablo señala y menciona a Cristo como el modelo supremo acerca de esto, porque ni siquiera Cristo buscó su propia comodidad. O sea, ni siquiera Él buscó el estar cómodo, sino que explica que Jesús absorbió los insultos destinados a Dios para reconciliarnos a nosotros. Y en este pasaje Pablo hace referencia al Salmo 69:9. En el versículo 4 es un versículo clave sobre la autoridad bíblica, porque nos dice que las escrituras fueron dadas para darnos esperanza. O sea, toda la Biblia es para darnos esperanza. El estudio bíblico no es solamente para que tengamos más información, sino para obtener esperanza y poder perseverar cuando hay pruebas en nuestra vida. Por eso es tan importante el estudio bíblico. Pero el Dios de la paciencia, dice en el 5, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, ¿cómo busca Él que adoremos? En unidad, a una sola voz. La unidad es algo que tenemos que buscar. No es algo que Dios nos da en automático. Por eso es tan importante estar congregados, por eso es tan importante unirnos como hermanos. Todo esto de lo que nos está hablando aquí Pablo, que nos habló un poco en el 14 y ahora en el capítulo 15, por eso Pablo nos habla de esta unidad y de no hacer caer al hermano y de que el hermano maduro tiene que soportar al inmaduro y tenemos que ayudarnos todos a ir creciendo a la madurez. Por eso es tan importante la iglesia, pero tenemos que ser una iglesia sana, una iglesia que tenga conocimiento, pero que también manifestemos el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, la división en la iglesia no permite escuchar el mensaje del evangelio al mundo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no estamos unidos como iglesia, no vamos a mostrar eso al mundo. Por eso el Señor Jesucristo mismo nos dice que el amor que nos tengamos entre nosotros como hermanos, eso va a dar testimonio de Él al mundo. Por eso es tan importante que nos cuidemos, nos protejamos y nos amemos los unos a los otros. Es sumamente importante. Y sigue diciendo en el 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pablo nos está enfatizando esta aceptación que debemos tener ante los demás, hacia los demás, porque tiene que ser una aceptación amplia. Así como Cristo nos aceptó a nosotros, nosotros tenemos que aceptar a los hermanos. Si Cristo no nos puso condiciones imposibles, tú tampoco se las debes de poner a nadie. Si Él nos recibió tal y como somos, pues no podemos nosotros menospreciar a nadie ni ponerle condiciones. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, fíjese qué interesante, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo unificado de Cristo se convierte en un reflejo de la misión de Dios. Cristo convirtiéndose en un siervo de los circuncidados y que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso significa que las promesas de Dios hacia su pueblo, el pueblo judío, vino a eso, o sea, vino a cumplir esas promesas. Pero además vino a mostrar misericordia por los gentiles. Eso demuestra que el reino de Dios es multiétnico desde el inicio de los tiempos. O sea, sí Él escogió un pueblo, pero el plan de Dios desde siempre ha sido llegar a todo el mundo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Para todos es esto. Sigue diciendo, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Y el que se levantara a regir, los gentiles esperarán en él. Fíjese, o sea, el plan siempre ha sido para todo el mundo. No únicamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Y esta es una bendición que da Pablo, es una bendición de plenitud. Porque Pablo nos dice que el gozo y la paz no vienen por un esfuerzo nuestro, un esfuerzo humano, sino que es por medio del poder del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos tener gozo y paz. Así de sencillo. Y si usted siente que todavía no tiene gozo y paz, pues tenemos que trabajar más en activar el Espíritu Santo que ya debe estar en usted, porque esa es la promesa, pero que de alguna manera está ahí dormido dentro de usted. Versículo 14. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Fíjese cómo les dice Pablo y ni los conoce, por eso le está mandando una carta. No conoce la iglesia de Roma y le dice, yo estoy seguro que ustedes están llenos de bondad. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo muestra esa confianza de madurez del pueblo romano, de la iglesia romana. Una iglesia que debe ser sana, y eso es para nosotros. Una iglesia sana debe estar llena de bondad, pero también de conocimiento de Dios, conocimiento bíblico. Porque de esa manera vamos a poder amonestarnos, corregirnos unos a otros sin caer en una destrucción, sin pelearnos y sin destruirnos. ¿Sí? Así es como debe ser una iglesia sana. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo se muestra a sí mismo como ministro de Jesús, que está realizando un servicio sacerdotal. Pablo se presenta a los gentiles como una ofrenda agradable, que es el resultado de ese evangelismo exitoso que tuvo por toda Asia. La pasión de nosotros, la pasión suya, mía y de todos en el cuerpo de Cristo para seguir evangelizando y seguir hablándole a la gente acerca de Cristo y del Señor, debe de ser una pasión tal que lo motive a usted a tomar acción. O sea, que usted se sienta tan emocionado y tan con ganas de compartir del Señor que tome acción, que no se espere a nada, que vaya y platique del Señor. Así como lo hizo Pablo, así debería de ser. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que la razón por la que muchos cristianos no tienen o no tenemos, vamos a decirlo así, la pasión para llevar este llamado de Dios con la perspectiva que Dios quiere que lo hagamos, es porque no entendemos la eternidad. Vivimos en el aquí y en el ahora. Vivimos en la inmediatez. Vivimos nada más en nuestros problemas, en nuestras circunstancias y no alcanzamos a ver la vida eterna. No alcanzamos a ver la eternidad. Vivimos nada más en nuestro tiempo real y actual, en lo temporal, pero no mantenemos nuestra mirada en la eternidad. De alguna manera eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Por eso Pablo no se jacta él mismo de sus logros, sino de lo que hizo
a través de Cristo, o lo que Cristo hizo a través de él. Y lo hizo en poder de señales y de prodigios. Y esto sirvió para validar el mensaje de reino en muchísimos lugares que ni siquiera conocieron a Cristo. Esto es muy poderoso. Sigue diciendo en el 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Fíjese cómo dice, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo dijo, a ver, ¿dónde no conocen a Jesús? Pues voy para allá. No donde ya lo conocen, ¿verdad? No como ahorita hay mucha gente que se dice, ¿cómo se le llama? Pionero, misionero. Y dice, Señor, mándame a Europa a predicar tu palabra. No, pues ya lo conocen. Ya conocen a Jesús. ¿Verdad? Porque así hay mucha gente. O sea, no van a predicar, no van de misioneros a predicar, van a pasearse. Lo que hacía Pablo es que él iba a lugares donde ni siquiera nombraban a Jesús, donde nadie lo conocía. Y dice, porque no quería construir sobre el fundamento de otro. Eso es un reto para nosotros mismos, para llevar el evangelio a lugares o áreas donde puede haber obscuridad espiritual, donde nadie ha escuchado de Jesús. En la actualidad dudo mucho que haya un lugar así, pero él se refiere a llegar a esos lugares donde Cristo no ha podido entrar. Ese es el verdadero corazón de misionero. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en otras regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, Pablo tenía planeado ir a España y dijo, pues ya llegando a España como quiera me brinco ahí a Roma. Eso significa que aún y estos grandes líderes como Pablo, pues siempre tenían que someter su plan, su agenda, primeramente a Dios. O sea, él ya quería ir a España, pero no iba porque Dios no se lo había permitido. Ni tampoco le había permitido llegar a Roma. Sabemos que finalmente llega a Roma con un objetivo. Cuando estuvimos leyendo el libro de los Hechos, ahí lo pudimos haber visto. Entonces, nosotros tenemos que someter todos nuestros planes a la soberanía de Dios. Y sigue diciendo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí Pablo nos da una lección porque si alguien ha recibido beneficios espirituales, pues tiene que compartir también sus bienes materiales. ¿Sí? Entonces aquí la motivación del diezmo, ofrenda, primicias, pues es en agradecimiento a todos los bienes espirituales que he recibido. ¿Sí? Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, fíjese, es un fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo nos habla de que él recogió una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y tenemos que destacar que es un principio de reciprocidad espiritual. Si los gentiles recibieron estas bendiciones de los judíos, es su deber ayudarlos también materialmente. Pablo espera ir con la abundancia de la bendición de Cristo, caminando en obediencia y llevar esta ofrenda a los santos. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos,
Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjese, qué interesante. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, o sea, sea buena, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo pide oración por tres cosas. Pide oración por protección, que pueda ser protegido, por aceptación de su servicio y por tener un buen viaje. Pide esas tres cosas. Y algo que también podemos ver es la humildad de Pablo, porque él pide apoyo en oración, y le pide apoyo en oración a una iglesia que ni siquiera conoce, que no conocía personalmente. Por eso cierra con una bendición de paz diciendo: el Dios de paz sea con todos vosotros. Porque la paz es ese resistol, ese pegamento que mantiene unidos a todos los grupos que pudimos ver en este capítulo, la unidad de la iglesia. Este capítulo 15 nos habla de ciertos puntos claves, y uno de ellos es la madurez que debemos de tener. Y la madurez en Cristo también la podemos mostrar en el servicio. Si eres fuerte espiritualmente, maduro, tu fuerza debe de ser para ayudar al débil, no para criticarlo. También nos habla, otro punto clave, nos habla de la unidad en la diversidad. Aunque todos somos diferentes, tenemos que mantenernos unidos. No importa tu trasfondo, de dónde vengas. Aquí él menciona mucho a judíos y gentiles, pero todos estamos bajo un mismo Señor. Y número 3, nos habla de una prioridad de la misión de la iglesia. Y todo esfuerzo de unidad debe de apuntar hacia la expansión del reino de Dios, hacia la expansión del evangelio. Cerramos capítulo 16, no se desespere, ya nos vamos a ir. En el capítulo 16, normalmente la gente lo ve como una lista de nombres, como una simple lista. Pero es más como un mosaico de Dios. Y aunque pareciera que no trae información muy relevante, nos demuestra que el reino de Dios se manifiesta a través de las relaciones personales, a través del servicio de las mujeres, fíjese, que también lo menciona así, servicio de las mujeres, y la vigilancia contra la división de las iglesias. Todo eso nos dice este capítulo, y mucha gente se lo brinca porque piensa que es nada más puros nombres. Fíjese cómo empieza. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. O sea, les ando recomendando a la Febe, dice Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea es, ¿no? Cencrea. Diaconisa significa servidora. O sea, esta Febe es servidora. Y luego dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Febe es servidora y le ha ayudado a mucha gente, pero también me ha ayudado a mí. Así que ahí se las encargo. Eso es lo que está diciendo. Pablo resalta esa confianza que él tiene en una mujer para entregar esta carta. O sea, Febe es la portadora de esta carta a los romanos. Es la que recibió esta carta de parte de Pablo y fue y se la llevó a los romanos. Por eso les dice Pablo, ahí les encargo a la Febe. Le dan buen hospedaje, buena comida. Y luego sigue diciendo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Se fija que otra vez vuelve a mencionar primero a Priscila? Porque es la que traía la palabra. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, ellos se la pasaban ayudando
a los gentiles, pero a todas las iglesias. ¿Sí? Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sí? O sea, aquí nos menciona que hubo gente que arriesgaron su vida y que destaca también que la iglesia, la primera iglesia se reunían en su casa. O sea, esa iglesia de Priscila y Aquila inició como una célula en su casa y de ahí se convirtió en una iglesia. A eso se refiere. ¿Sí? Sigue diciendo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, llegaron a Cristo primero que yo. Saludad a, disculpe, pero son nombres muy extraños. Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Ya Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Fíjese, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. O sea, otra célula que tenían ahí con Aristóbulo. Tenían otra, es que eran los coordinadores de célula, el Aristóbulo. Sí, necesitamos un Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia y Trifosa. Eso me recuerda a Gene y una amiga que tenía. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo. Ese Rufo tan tremendo, ¿eh? Escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que el Rufo era muy probablemente hermano de Pablo. Saludad a Sincro, a Flagonte, a Hermas, Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. ¿Sí? Esta es una listota de nombres, pero tenemos que observar tres cosas. Esto es lo que tenemos que ver ahí con ellos. Tenemos una diversidad, porque entre estos nombres hay judíos, hay griegos, hay latinos, obviamente latinos romanos, hay hombres, hay mujeres, hay esclavos y hay nobles. O sea, hay de todo, hay de todo. Eso significa que la iglesia primitiva era rica en diversidad. Algo que los judíos no permitían, que ay, este es acá y ay, este es acá, y no se unían. Y la iglesia de Cristo vino a traer diversidad. Número 2, nos muestra esta listota el esfuerzo, porque Pablo utiliza mucho palabras como mucho trabajo. Y el reino requiere mucha labor sacrificada. Entonces se requiere esfuerzo, mucho trabajo. Y número 3, aflicción. Menciona aflicción. Menciona a compañeros de prisión, recordando que el servicio a Cristo puede tener el costo de cárcel. Sigue diciendo, ya vamos a cerrar, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. No es mala palabra, hermano. Ósculo santo significa beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto representa unidad y un afecto fraternal. Es esa unidad que debe haber en la iglesia de Cristo,
rompiendo toda barrera social. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ojo con esto, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Se fija otra vez lo que yo le he dicho en otras ocasiones. No se trata de ir corriendo tras de todos los hermanos. ¿Sí me explico? Si hay hermanos que causan divisiones y que nada más están causándole conflictos porque están haciendo tropezar a la gente, ni siquiera vaya por ellos, apártelos. Eso es lo que nos dice Pablo. Sáquelos, apártelos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, porque así es mucha gente, créame que así es, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuánta gente en el amor de Cristo lastima gente? Llegan muy mansitos y dicen, no hermano, en el amor de Cristo te tengo que decir algo y sácatelas. Mucho cuidado. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo con vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo ordena señalar y apartarse, y sobre todo a los que causan divisiones, ¿verdad? Porque aquellos que enseñan doctrinas contrarias a la palabra de Dios o cosas raras, pues es un virus para el cuerpo de Cristo. También habla de falsos maestros, como personas que no sirven a Cristo, sino únicamente a sus propios deseos. Y obviamente esta gente usa suaves palabras para engañar al cuerpo de Cristo. Así que nos dice, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. El cristiano debe de ser experto. Todos nosotros debemos ser expertos en lo que es correcto y no tener experiencia ni curiosidad por lo que es pecaminoso. O sea, tenemos que tener cuidado. No busque experimentar. ¿Sí? Si ya sabe que algo es malo, no lo experimente. Resérvese, cuídese. Sigue diciendo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, eso ya, ¿verdad? Ingenuos del mal. Y el Dios de paz, en el 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí Pablo está dando la promesa de victoria, pero es una promesa de victoria cuando la iglesia de Cristo se mantiene unida y en pureza doctrinal. Dios aplasta a Satanás bajo los pies de los creyentes cuando hay pureza y unidad. La paz de la iglesia, cuando nosotros estamos en paz, unidos y que no estamos en conflicto, ni en discordia, ni en división, eso simplemente así de sencillo aplasta a Satanás. No necesita ni ponerse a gritar, ni hacer guerra espiritual, ni nada. Simplemente el estar unidos aplasta al enemigo. Porque lo que busca el enemigo es generar división y conflicto. Y termina Pablo diciendo, os saludan Timoteo. Timoteo, ¿dónde estás? Que no te veo. Mi colaborador y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y luego, fíjese, versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, no se quiso quedar aparte, ¿verdad? Dijo, yo soy el que está escribiendo y también los saludo a todos. El Tercio. Por cierto, también los saluda Gallo, hospedador mío, de toda la iglesia. Os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. No es el que canta ahí en Delicias, ¿verdad, Fermín? El hermano Cuarto.
La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Así que este libro termina muy similar a como inicia, declarando que el mensaje del Señor no es propio, pero Pablo incluye a todo su equipo de colaboradores, ¿verdad? Destaca a Tercio, que es quien escribe la carta, a Erasto, el tesorero de la ciudad. Eso muestra que el reino de Dios pues incluye a todas estas personas. En algunas otras versiones también hay una repetición del deseo de gracia. Dice, todo ministerio comienza y termina con la gracia de Dios. Dice finalmente, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio y que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Obedezcan la fe y al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que el misterio que estuvo oculto, dice Pablo, ahora es manifestado. Y este misterio es la inclusión. Este misterio es la inclusión de todas las naciones, de los gentiles, al cuerpo de Cristo. El objetivo final es la obediencia a la fe. Es el objetivo final de esta carta, la obediencia a la fe en todas las naciones. Por eso él concluye y dice, al único y sabio Dios. Toda la teología profunda de Romanos tiene un solo propósito: darle gloria a Dios a través de Jesucristo por toda la eternidad. Así que póngase de pie, hermano, que con esto terminamos el estudio del libro de Romanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta escritura, te damos gracias por habernos permitido terminar este estudio del libro de Romanos. Te damos gracias porque sabemos que has estado con nosotros durante cada página, durante cada capítulo y cada versículo. Te damos gracias también, Señor, por todos nuestros hermanos que han estado al pendiente en este estudio. Y te queremos agradecer, Señor, también por estos 8 años de Pacto Vivo. Que todo el poder, toda la gloria sean siempre, Señor, para ti. Y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Yeshua.